En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuenta Monseñor Tiamertot, en esos libros tan extraordinarios que escribió ese obispo famosísimo, que en cierta ocasión un sabio indio estaba sentado en la orilla de un río, un pequeño río, un riachuelo, y sacó una piedra del agua. A veces los sabios hacen cosas que uno no entiende. Pero estaba con sus discípulos y sacó una piedra del río, del agua. Estaba completamente empapada, mojada. Y el sabio la rompió. Y por dentro mostró a todo el mundo cómo la piedra estaba completamente seca. Seca. Y dijo aquel indio: así son los europeos. Así son los europeos. Hace siglos que fluye en torno de ellos el cristianismo. Los envuelve por completo con sus bendiciones. Viven en plena luz sobrenatural. Y sin embargo, el cristianismo no ha penetrado en ellos. No vive en ellos. La falta, continuaba aquel indio sabio, la falta no está en la religión cristiana, en el cristianismo, sino en los corazones endurecidos. Ya no me causa sorpresa que haya por aquí muchos hombres que no sean capaces de comprender lo que significa Cristo. Decía el padre Sebastián el domingo pasado en el sermón, hablando sobre la virtud de religión, ¿cuántos católicos hoy en día dicen tener fe y son irreligiosos? Interesante pregunta. Interesante afirmación, mejor dicho. Reformar el cristianismo, podríamos preguntarnos. No, sino reformar a los que se llaman cristianos, cristianos verdaderos. No hablamos de los protestantes, que es una religión falsa completamente. No solamente no lleva a ningún lado, sino que lleva más abajo de lo normal. Hay un lugar donde hace bastante calor. Y que se dicen cristianos, pero no lo son. Los verdaderos cristianos son los católicos. Por eso decimos en las letanías, auxilio de los cristianos. Porque la Virgen es auxilio de los verdaderos cristianos, son los católicos. Reformar a los que se dicen cristianos, a los que se llaman cristianos, y realmente no lo son. No lo son, para nada. Eso es lo que hay que hacer. Tal es el deber más grande, podríamos decir, de la humanidad moderna. El único problema de hoy. El único problema. Si eso se solucionara, si los católicos realmente fuéramos católicos, ¿lo fuéramos? Todos los demás problemas dejarían de existir. Y más podríamos decir en este primer sermón del año del prior de Bogotá: reformar a los que se dicen tradicionalistas. Sí, reformarlos. Sí. Mis amadísimos hermanos, un verdadero tradicionalista, mejor dicho, un verdadero católico, porque no se puede ser católico sin seguir la tradición de la Iglesia, primero debe cargar sus baterías.
Primero, cargar sus baterías, dar ejemplo de católico, cumplir los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, de la Iglesia, conociendo su religión, conociéndola, estudiándola. Y en especial en esta época que nos toca vivir de la crisis de la Iglesia, hay que despertar. Sí, estamos en crisis. Podríamos decir, refiriéndonos al sueño de José en Egipto, estamos en época de vacas flacas. Tenemos que sacar lo que la Iglesia siempre enseñó, hasta el Concilio Vaticano II, y volver a proclamarlo, a estudiarlo. Primero, cargar baterías. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no conoce, lo que no sabe. Y segundo, difundirlo, iluminarlo, iluminar este mundo con esa vela que encendemos. El católico verdadero, podríamos decir el tradicionalista, entre comillas, busca que se dé a conocer la doctrina de la Iglesia por todas partes. Se alegra de que a la capilla entra gente nueva. La ayuda, se acerca, la ayuda a seguir la misa, la saluda, le muestra que nuestra capilla, además de ser una capilla católica que intenta llevar a las almas al cielo, es una familia que busca agradar a Dios, que busca salvar el alma de la persona que entra. Decía Monseñor Lefebvre, porque muchas veces uno escucha los discursos de Monseñor Lefebvre, pero hay frases que tira nuestro venerado fundador que realmente nos olvidamos. Nos quedamos con: hay que luchar por la doctrina de la Iglesia, que hay que hacerlo, evidentemente, no hay que guardar las armas, estamos en lucha. Decía Monseñor Lefebvre, debemos hacer, porque le preguntaban en una entrevista: Monseñor, hay muchas veces que les dicen a sus seminaristas, a sus sacerdotes, que son un poco bruscos. Debemos, decía Monseñor Lefebvre, hacer todo lo posible para ejercer la caridad con aquellos que, como nosotros, se esfuerzan por combatir el error y mantener la fe. Es decir, por el que entra en nuestras capillas. De hecho, un tradicionalista, entre comillas siempre, no es el que murmura, no es mejor católico el que murmura, el que critica, el que juzga a las personas que entran nuevas en la capilla. No lleva velo, fíjese, no lleva velo. Entró con pantalones. ¡Qué grosera! Y se lanzan como leones a defender las tradiciones frente a una persona que entra por primera vez en la capilla, en la iglesia, y que es la última, por el modo con que es recibida. Mis amadísimos hermanos, hay que preguntarnos, ¿nos olvidamos de cómo llegamos nosotros por primera vez a la capilla? Nos olvidamos. A veces incluso de peor forma. De peor forma. Es un poco vergonzoso, pero uno de mis compañeros de seminario, compañero de ordenación, tenía pelo largo, barbas largas,
y actualmente es sacerdote, por la forma en la que los fieles y los sacerdotes de su capilla lo ayudaron a cambiar su vida. Nos olvidamos. Podríamos preguntarnos también cómo atraer a esas almas si no lo hacemos con caridad, sino con ese orgullo de creernos algo, ese orgullo que ataca a Monseñor Lefebvre. De hecho, hay muchas veces, uno lo dice con una sonrisa, como para ponerle un nombre, hay muchas veces en la capilla, en general en nuestras capillas, podríamos decir una PRT, una policía religiosa tradicionalista, que vigila para que las cosas se hagan no conforme a la doctrina, que no la conocen por los errores que cometen, que dicen, sino conforme a sus gustos, a los que ellos creen que es la verdadera doctrina y que explican ex cátedra, siendo que no son ellos, sino que es el padre de familia, el sacerdote, el que debe corregir los errores que vea en sus fieles. Primer error del tradicionalista: seamos cuidadosos con las personas que buscan la verdad y que llegan a nuestras capillas. Y algo, podríamos decir, más terrible es cuando se ataca las cosas, incluso a las personas que quieren ayudar para el crecimiento del apostolado y de las actividades de nuestra capilla. Otro error. Esto nunca se hizo. Bueno, ¿y? Habría que preguntarse, ¿y? En todos los años que llevo viniendo a la capilla, nunca había pasado eso. Bueno. Y a veces esos ataques vienen de personas que ni ayudan ni dejan ayudar. Critican a los que ayudan a la capilla por criticar. Y se busca la división. El diablo, viendo que puede haber un fruto en esas actividades o en esa ayuda de esas personas, busca la división. Busca la división. Es la virtud del diablo, dividir. Mis queridos fieles, más que criticar, más que atacar, ayudemos, como la mayoría de las familias, gracias a Dios, en esta capilla lo hacen, al apostolado de la fraternidad, apoyando a sus sacerdotes. Y es el sacerdote, es el padre, el que elige las actividades, los colaboradores para esas actividades, para todo. Y elige a los que él quiere, porque él es el jefe de la capilla. Y a los que mejor dispuestos ve, también. Apartemos también, podríamos decir, otro pecado, otra falta que podríamos tener en nuestra familia espiritual, que es nuestra capilla. Apartemos la envidia. La envidia que solamente genera división y mal espíritu. Apartemos la envidia de nuestra capilla. Y sobre todo veamos con objetividad que las cosas que se hacen son en conformidad con la doctrina de la Iglesia. Son así. Si tenemos dudas, si hay preguntas, si hay argumentos, hablen con los padres, con los sacerdotes. Porque los chismes, las murmuraciones, nunca vienen de Dios, nunca. De hecho, mis amadísimos hermanos, en este barrio se dicen muchas misas tradicionales.
ustedes lo conocen perfectamente. Todas salieron de la fraternidad. Todas. Fundada por Monseñor Lefebvre. Unos se fueron hacia un lado, cansándose de combatir, prefiriendo estar a bien con las autoridades. Y otros se fueron hacia otro lado, por problemas y dificultades personales, doctrinales, con la fraternidad. Pero esta es la capilla de la fraternidad y queremos seguir los pasos que nos enseñó Monseñor Lefebvre, no solamente en la doctrina, que es la base de todo, sino en el modo de obrar, en el modo de ponerla en práctica, en el modo de iluminar. Por eso busquemos la santidad, preguntándonos si hay algo en nuestro modo de obrar en estas primeras semanas del año, con respecto a nuestra familia, que es esta capilla, que debamos de corregir y cambiar. Y recuerden que una santidad verdadera está unida a la alegría. Las amarguras, las tristezas nunca vienen de Dios, nunca. Un santo triste es un triste santo, decía San Juan Bosco siguiendo las enseñanzas de San Francisco de Sales. Por lo tanto, que sepan, mis amadísimos fieles, que en este año que comenzamos continuaremos con las actividades que hemos venido haciendo, que tanto fruto han dado, por gracia de Dios. Y que a Dios nuestro Señor, que a los sacerdotes no les importa ni los chismes ni las habladurías, menos aún nos gustan las envidias y las críticas en nuestra familia. Por lo tanto, hay que ayudar y hay que cortar de raíz cuando hagan esas críticas, esos chismes frente a ustedes, para pararlos en seco. Y tengamos en cuenta que el día del juicio de cada uno, no habrá nadie a nuestro alrededor, nos preguntarán cuánta gente, cuántas almas, por nuestra amargura, por nuestros malos ejemplos, por nuestros comportamientos, hemos echado del camino del cielo. Eso es lo que hay que preguntarse. Agradecer, mis amadísimos hermanos, en este primer domingo del año, que estoy con ustedes, no por gusto, Bucaramanga, Ecuador. Agradecer a todos los que colaboraron y colaboran de algún modo con nuestra capilla, desde lo más pequeño, que son cositas materiales, hasta lo más grande, que son sus oraciones. Y pedir a todos su ayuda para continuar haciendo de nuestra capilla esa familia que sea del agrado de Dios y ayuda para la salvación de las almas. El resto no importa. Y tengamos en cuenta que seguimos a Cristo crucificado. Ahí lo tenemos, en el altar de nuestra capilla. Y muchas veces el diablo buscará alejarnos de la capilla por críticas, por murmuraciones contra nosotros. Seamos firmes, carguemos con esa cruz y sigamos a nuestro Señor. Pidamos esa paciencia que pedimos siempre en el cuarto misterio doloroso del Rosario, esa paciencia en las tribulaciones, cargando con la cruz que nuestro Señor nos pone, que es el único modo como nos podemos ganar el cielo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.